¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. En 1925, la ciudad de Nome, Alaska, sufrió una epidemia de difteria, y el único suero disponible estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Un equipo de 20 mushers conductores de trineos tirados por perros y más de 150 perros se turnaron para transportar el suero en una carrera contra el tiempo a través de temperaturas bajo cero. Esta misión, conocida como la Gran Carrera del Suero, o Serum Run, fue inmortalizada por el perro líder Balto, cuya estatua se encuentra en Central Park, Nueva York. Durante la Revolución Francesa, hubo un intento de decimalizar el tiempo. Se crearon 10 días por semana, 10 horas por día, 100 minutos por hora y 100 segundos por minuto. Aunque el sistema fue implementado, nunca fue adoptado popularmente y fue abandonado por Napoleón en 1805. El Kawaii-jen en Indonesia es famoso por sus llamas azules. Este fenómeno no es lava azul, sino gas sulfúrico que sale de las grietas volcánicas a alta presión. El gas se enciende al contacto con el aire a temperaturas superiores a 360 grados centígrados, creando una llama eléctrica de color azul brillante. Solo es visible de noche, lo que lo convierte en un espectáculo natural único. El concierto con la mayor asistencia pagada de la historia lo ostenta el músico francés Jean-Michel Jarre en Moscú en 1997, con una asistencia estimada de 3.5 millones de personas. El concierto, celebrado para conmemorar el 850 grado aniversario de la ciudad de Moscú, fue un espectáculo masivo de luz y láseres, atrayendo a una audiencia que superó con creces cualquier evento musical anterior. La pintura más robada de la historia es El retablo de Gante, de Ghent Altarpiece. Esta obra maestra del siglo XV de Jan y Hubert van Eyck ha sido robada en al menos 6 ocasiones diferentes y ha sido objeto de 13 crímenes distintos, desde el robo hasta el vandalismo. Una de sus tablas aún se encuentra desaparecida desde 1934 y es considerada uno de los misterios de arte más grandes del mundo. La primera foto de perfil o selfie de Internet fue tomada por la científica Jennifer Ringley en 1996. Ella creó una página web, JennyCam, que transmitía imágenes de su vida a intervalos de 3 minutos. Esta fue una de las primeras transmisiones en vivo que precedió a la explosión de la telerrealidad. El tiro de cuerda Tug of War fue un evento deportivo oficial en los primeros Juegos Olímpicos modernos. Desde 1900 hasta 1920, los equipos estaban formados por atletas que a menudo eran reclutados de otras disciplinas, como levantamiento de pesas. El evento fue descontinuado, pero sigue siendo un deporte competitivo internacionalmente. El pan de centeno es inusual porque carece de gluten. A diferencia del pan de trigo, la masa madre de centeno debe ser fermentada con bacterias y levaduras que producen ácidos que ayudan a formar la estructura del pan. Si se intenta hacer pan de centeno sin masa madre, el resultado es una estructura densa y pegajosa. La actriz Meryl Streep tiene el récord de más nominaciones a los premios Oscar por actuación, con 21 nominaciones hasta la fecha. Su primera nominación fue por El Cazador en 1978, y ha ganado el premio en 3 ocasiones. Su versatilidad y longevidad en la industria son incomparables. En 1923, un zapatero llamado George C. Parker fue famoso por intentar vender el puente de Brooklyn a turistas desprevenidos varias veces. Parker era un notorio estafador que también vendió la Estatua de la Libertad. Sus engaños se hicieron tan famosos que la frase "si me vendes el puente de Brooklyn" se convirtió en una expresión común de ingenuidad. El templo Karni Mata en Rajasthan, India, es famoso por su población de ratas sagradas. Miles de ratas, conocidas como kavas, viven en el templo y son veneradas por los devotos hindúes. Se cree que son las reencarnaciones de los miembros del clan. Beber la leche que ha sido tocada por las ratas o comer las sobras de su comida se considera una gran bendición. Y ver una rata blanca es especialmente auspicioso. El pez loro, un pez de arrecife tropical, se envuelve en una especie de moco protector para dormir.
Este capullo mucoso no solo oculta su olor de los depredadores nocturnos, sino que también puede actuar como un sistema de alerta temprana. Si el capullo se rompe, el pez loro se despierta y huye, como si se tratara de un saco de dormir hecho de baba con alarma incluida. El arrozal de Dios, o Daejeon-eup, en la isla de Jeju, Corea del Sur, alberga una increíble obra de arte terrestre que solo es visible a vista de pájaro. El artista, Koo Bom-yu, sembró diferentes tipos de plantas para crear un mosaico gigante que representa escenas de la mitología coreana o el folclore local. El primer observatorio astronómico conocido en la historia fue Napta Playa en el desierto de Nubia, Egipto, que es anterior a Stonehenge por más de 1000 años. Sus círculos de piedra están alineados con las estrellas y los solsticios. Esto demuestra una sofisticada comprensión de la astronomía por parte de las sociedades prehistóricas. La famosa reina Cleopatra VII de Egipto no era egipcia, era de ascendencia macedonia griega, descendiente directa de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Ella fue la primera de su linaje ptolemaico en aprender el idioma egipcio, mostrando un inusual respeto por el pueblo que gobernaba. El compositor de música clásica Piotr Ilich Tchaikovsky fue tan famoso en vida que el zar Alejandro III le otorgó una pensión de por vida para que pudiera dedicarse por completo a la composición. Esto le proporcionó la seguridad económica para crear algunas de sus obras más famosas sin las presiones de tener que enseñar o dirigir. La ciudad de Troya de la mitología griega fue considerada durante mucho tiempo puramente ficticia, hasta que el arqueólogo Heinrich Schliemann excavó en Hisarlik, Turquía, en la década de 1870. Schliemann encontró evidencia de múltiples capas de asentamientos que datan de la Edad del Bronce, lo que confirma la existencia de una ciudad en el lugar. La salsa de soja tiene un origen muy diferente al que se piensa. Fue inventada en China como una alternativa más barata a la sal. La fermentación de las semillas de soja ofrecía un sabor salado intenso que podía estirar el suministro de sal, que era costosa en la antigüedad. La famosa reina María Antonieta tenía una aldea en miniatura construida para ella en el Palacio de Versalles, llamada Hamau de la Reine. Esta aldea, con una lechería, una granja y un molino, le permitía jugar a ser una humilde campesina, un escape artificial de la rígida etiqueta de la corte real. El famoso cantante y compositor Elvis Presley nunca escribió ninguna de las canciones que cantó. Simplemente era un intérprete que dependía de escritores externos. Sin embargo, su nombre se incluyó como coautor de algunas canciones para que pudiera reclamar la mitad de las regalías de publicación. Los geckos son famosos por su capacidad de escalar superficies lisas, incluso vidrio, sin adhesivos. Sus dedos están cubiertos de millones de pelos microscópicos llamados setae, que interactúan con la superficie a nivel molecular a través de las fuerzas de Van der Waals. Esta es una de las demostraciones más puras de la física de atracción molecular. El primer juego de realidad virtual fue Sensorama, inventado por Morton Heilig en 1957. El dispositivo era una cabina que no solo mostraba imágenes en 3D, sino que también emitía vibraciones, viento y olores. Buscaba una inmersión multisensorial. El tomate era considerado venenoso por muchos europeos hasta bien entrado el siglo XIX. Esto se debía a que los ricos usaban platos de peltre, una aleación con alto contenido de plomo. La acidez del tomate filtraba el plomo, causando envenenamiento. Los pobres, que comían en platos de madera, no se enfermaban. El primer rascacielos moderno fue el Home Insurance Building en Chicago, construido en 1885. Solo tenía 10 pisos, pero fue innovador porque fue el primero en utilizar una estructura interna de acero, en lugar de depender únicamente de los muros de carga. Este método permitió construir edificios mucho más altos y sentó las bases de la arquitectura moderna. El delta del Okavango en Botsuana es un humedal único. A diferencia de la mayoría de los deltas que desembocan en el mar, el Okavango fluye hacia el interior y se vacía en medio del desierto de Kalahari. Esto crea un oasis masivo y estacional que atrae a una vida silvestre espectacular durante la estación seca.
Las hormigas nunca duermen de forma tradicional. En su lugar, toman cientos de pequeñas microsiestas a lo largo del día. Estas siestas suelen durar alrededor de 1 minuto y son lo suficientemente frecuentes como para garantizar que la colonia se mantenga despierta las 24 horas del día para realizar sus tareas. La película Fiebre del sábado por la noche, 1977, se filmó con John Travolta, usando ropa interior muy ajustada para la famosa escena del baile. Esto fue sugerido por el coreógrafo para acentuar el movimiento de sus caderas. La película convirtió a Travolta en una superestrella y popularizó la música disco. El lanzamiento de hacha se ha convertido en un deporte competitivo popularizado en Canadá y Estados Unidos. Los competidores lanzan hachas a un objetivo de madera, de forma similar a los dardos, pero con reglas de seguridad estrictas. El deporte requiere una combinación inusual de fuerza, precisión y buen cálculo de la rotación. Groenlandia es la isla no continental más grande del mundo. Está geológicamente más cerca de América del Norte, pero política y culturalmente está ligada a Europa-Dinamarca. La capa de hielo de Groenlandia es tan masiva que su peso en realidad ha deprimido la tierra por debajo de ella en su centro. El bosábal es un deporte que se juega en una cancha inflable con trampolines y redes de voleibol. Combina elementos del fútbol, el voleibol y la capoeira. Los jugadores pueden usar cualquier parte del cuerpo para golpear la pelota, y el atacante salta sobre el trampolín para realizar remates espectaculares. Fue inventado en España a principios de la década de 2000 y se ha expandido a más de 20 países. El boxeo fue legalizado por primera vez en el estado de Massachusetts en 1920. Antes de esa fecha, era ilegal en la mayoría de los estados debido a preocupaciones sobre la violencia y el juego. La legalización fue impulsada en gran medida por la popularidad del deporte y la necesidad de regulaciones de seguridad. El músico David Bowie era conocido por su ojo derecho, que parecía tener una pupila permanentemente dilatada, dándole un aspecto inusual. Esto no fue una lesión natural, sino el resultado de una pelea que tuvo cuando era adolescente con su amigo George Underwood, lo que le causó una condición llamada anisocoria. El buzkashi es tan peligroso que las reglas modernas han prohibido el uso de fustas pesadas y ciertos tipos de herraduras afiladas que eran comunes históricamente. Los jinetes a menudo usan equipos especiales para protegerse de los golpes y caídas durante el juego. El chocolate blanco se popularizó por primera vez en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Las tropas estadounidenses recibieron raciones que incluían barras de chocolate blanco porque tenía una vida útil más larga que el chocolate con leche y se derritió menos en climas cálidos. El primer coche con motor de gasolina no fue el de Carl Benz en 1886. El primer vehículo autopropulsado fue el Fardier de Cugnot, un triciclo a vapor construido en 1769 para el ejército francés. Sin embargo, su velocidad máxima era de unos 4 km por hora y solo podía funcionar durante 15 minutos. El país de Zimbabue tiene la mayor cantidad de monedas oficiales en uso simultáneo. Debido a la hiperinflación histórica, el gobierno autorizó el uso de múltiples monedas extranjeras, incluyendo el dólar estadounidense, el rand sudafricano, la libra esterlina y varias monedas asiáticas. Esto hizo que el control económico fuera increíblemente complejo. El planchado extremo es un deporte de riesgo que combina una actividad doméstica con una actividad extrema al aire libre. Los participantes planchan ropa en lugares peligrosos o remotos, como escalando montañas, bajo el agua, o incluso mientras hacen paracaidismo. Es una mezcla de rendimiento y absurdo. El primer restaurante de comida rápida del mundo no fue McDonald's. Fue White Castle, fundado en 1921 en Wichita, Kansas. Se centraron en la limpieza y en vender hamburguesas pequeñas de 5 centavos para convencer al público de que la carne molida era segura, después de los temores de seguridad alimentaria de principios del siglo XX. El famoso saludo romano brazo extendido no era el saludo estándar en la antigua Roma.
fue popularizado en el siglo XX por el fascismo. El verdadero saludo romano era más similar a una mano extendida a nivel del pecho o una forma de apretón de manos, y el saludo del brazo extendido se utilizaba principalmente para juramentos o aclamaciones militares. Las hojas de loto son famosas por su efecto de superhidrofobia, lo que significa que el agua se agrupa en gotas esféricas perfectas y rueda. Esto se debe a una superficie microscópicamente rugosa. A medida que las gotas ruedan, recogen polvo y contaminantes, manteniendo la hoja perfectamente limpia. Este fenómeno se llama efecto loto. El actor Morgan Freeman se hizo famoso a una edad relativamente avanzada. Su primer papel importante en el cine no llegó hasta los 50 años en la película El reportero de la calle 42, 1987. Antes de eso, pasó la mayor parte de su carrera actuando en teatro y en la televisión infantil. El famoso cantante de ópera, Luciano Pavarotti, era conocido por llevar consigo un pañuelo blanco durante todas sus actuaciones. Se decía que lo usaba para secarse el sudor, pero muchos lo consideraban su amuleto de la suerte. El pañuelo se convirtió en su marca personal. El famoso pintor español Pablo Picasso fue inicialmente sospechoso en el robo de la Mona Lisa del Museo del Louvre en 1911. La policía lo interrogó porque la policía había incriminado a su amigo, el poeta Guillaume Apollinaire. La investigación se enfocó en él brevemente antes de que se encontrara al verdadero ladrón. El primer robot humanoide del mundo se llamaba Eric y fue construido en 1928 en el Reino Unido. No se parecía a los robots modernos. Era una armadura de aluminio capaz de sentarse, levantarse, hablar y mover la cabeza. Fue un éxito instantáneo en ferias de todo el mundo. El famoso artista Salvador Dalí colaboró con Walt Disney en 1946 en un cortometraje animado llamado Destino. El proyecto nunca se terminó y la producción se detuvo debido a problemas financieros. El cortometraje fue finalmente completado por Disney Studios en 2003, utilizando los bocetos originales de Dalí. El fuego griego fue un arma incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino, a menudo lanzada desde sifones o tubos montados en barcos. La fórmula exacta se mantuvo en secreto, y fue tan efectiva que podía arder incluso en el agua. La receta se perdió, y su composición exacta sigue siendo un misterio histórico. La bahía de Fundy en Canadá, entre Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, experimenta las mareas más altas del mundo. La diferencia de altura entre la marea alta y la marea baja puede superar los 16 metros, creando un paisaje costero que cambia dramáticamente cada 6 horas. El pez luna mola mola es el pez óseo más pesado del mundo. Puede pesar hasta 2.300 kilogramos. Su forma es inusual, parecida a una cabeza con aletas, como si hubieran cortado la parte trasera del pez. Pasan gran parte de su vida tomando el sol cerca de la superficie para regular su temperatura. El primer helado conocido fue consumido en China hace más de 3.000 años. Era una mezcla de arroz, leche y nieve o hielo. Esta receta ancestral fue un secreto real durante muchos siglos antes de que se extendiera a otras culturas, especialmente a través de la ruta de la seda. El lanzamiento de enano dwarf tossing es una actividad en la que se lanza a personas pequeñas con acolchado de protección sobre superficies acolchadas para ver quién puede lanzarlas más lejos. Aunque fue popular en algunos bares y fiestas, ha sido prohibido en muchos países debido a preocupaciones éticas y de seguridad. Antes de 1858, el béisbol se jugaba sin la regla de los 3 strikes. El bateador podía esperar el lanzamiento que quisiera hasta que lo golpeara. El cambio se implementó para acelerar el juego, ya que los partidos a menudo duraban demasiado tiempo con la regla anterior, un factor clave para la profesionalización del deporte. El famoso faraón Tutankamón estaba tan interesado en la vida después de la muerte que fue enterrado con una daga de hierro hecha con material de meteorito. El análisis de la composición metálica de la daga reveló altos niveles de níquel y cobalto, que son característicos de los meteoritos, no del hierro de la Tierra de su época. Los antiguos romanos tenían una diosa de las cloacas y los desagües llamada Cloacina.
Era considerada una deidad menor que presidía el sistema de alcantarillado Cloaca Máxima y la limpieza. Su templo se encontraba en el Foro Romano, y la veneraban por su papel en la salud pública. El curling con cepillos es un deporte de invierno que se juega sobre hielo o pista sintética, pero que utiliza escobas o cepillos para deslizar y guiar una roca de granito. El objetivo es deslizar la roca lo más cerca posible del centro de un objetivo circular, similar al curling olímpico. La habilidad clave es el barrido del hielo frente a la roca para controlar su trayectoria y velocidad. Las hormigas de fuego Solenopsis invicta pueden sobrevivir a las inundaciones formando balsas flotantes masivas. Las hormigas se enganchan unas a otras utilizando sus mandíbulas y patas para crear una estructura impermeable. La balsa puede flotar durante semanas hasta que encuentran tierra seca. El primer spam de voz fue enviado en 2003 por una compañía llamada VoicePoint, que envió mensajes grabados a través de las líneas telefónicas a números de fax. Esto fue antes de que las leyes de spam telefónico estuvieran completamente establecidas. Fue una molestia que marcó la transición del spam a las líneas de voz. El pan de jengibre se hizo tan popular en la Inglaterra medieval que se crearon los hombres de pan de jengibre, gingerbread men, a imagen del rey Enrique VIII para el entretenimiento real. La forma de hombre se popularizó rápidamente entre el público. La famosa escritora de novelas de misterio Agatha Christie desapareció misteriosamente durante 11 días en 1926. Su coche fue encontrado abandonado, y se organizó una gran cacería humana. Finalmente, fue encontrada en un hotel registrada bajo el nombre de la amante de su esposo, sin recordar cómo llegó allí. La causa sigue siendo un enigma. El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en la frontera de Perú y Bolivia. Su gran altitud, alrededor de 3.812 metros, significa que está sometido a una presión atmosférica más baja, lo que hace que los barcos floten de manera ligeramente diferente. Existe un lago en Trinidad conocido como el Lago de Asfalto, que es el depósito natural de asfalto más grande del mundo. Se estima que contiene 10 millones de toneladas de asfalto. El asfalto es tan viscoso y denso que los científicos han podido excavar objetos prehistóricos, como los restos de perezosos gigantes, que fueron conservados por el material. Ha sido explotado comercialmente desde el siglo XIX. La película Lo que el viento se llevó 1939 tuvo que usar dobles para algunas escenas debido a la baja estatura de Vivien Leigh Scarlett O'Hara. Leslie Howard también era bajo. Para ciertas tomas, tuvieron que colocarse sobre cajas para igualar la altura de Clark Gable y Red Butler. El pulpo anillos azules Japaloclaena es uno de los animales más venenosos del mundo. A pesar de su pequeño tamaño como una pelota de golf, porta suficiente veneno tetrodotoxina para matar a 26 humanos adultos en minutos. Su veneno causa parálisis y posterior paro respiratorio. Lo más peligroso es que la mordedura es a menudo indolora, y sus anillos azules parpadean como una advertencia solo cuando se sienten amenazados. El famoso cantante de ópera Plácido Domingo tiene el récord de más llamadas a escena y aplausos de la historia de la ópera. En 1991, después de una actuación de Otello en la Ópera Estatal de Viena, recibió 101 llamadas a escena que duraron 1 hora y 20 minutos. Cuando se sumerge en agua, un rayo láser que normalmente es invisible en el aire claro, se vuelve visible debido a la dispersión de la luz por las partículas suspendidas en el agua. Este principio se utiliza en espectáculos láser y demostraciones subacuáticas. En el aire limpio y seco, el rayo láser mismo es invisible. Solo se ve el punto de impacto. La primera pantalla táctil fue inventada por el científico E.A. Johnson en 1965 para el control de tráfico aéreo. Su diseño utilizaba tecnología capacitiva y era lo suficientemente sensible como para ser activado por el toque de un dedo. Esta tecnología se mantuvo principalmente en uso industrial durante décadas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio IX declaró que los gatos negros eran asociados con el culto a Satanás y los consideró encarnaciones del diablo. Esta declaración llevó a una masacre a gran escala de gatos negros en Europa.
Irónicamente, esta reducción masiva de la población felina pudo haber contribuido indirectamente a la propagación de la peste negra bubónica, ya que la población de ratas portadoras de pulgas con la enfermedad se disparó. El explorador Roald Amundsen, quien fue el primero en llegar al Polo Sur en 1911, en realidad no tenía la intención de ir allí. Su plan original era ir al Polo Norte. Sin embargo, después de que otros exploradores reclamaran haber llegado al norte, Amundsen cambió de opinión secretamente en medio de su expedición y se dirigió al sur. El país de San Marino, situado dentro de Italia, es la república más antigua que existe. Fue fundada, según la leyenda, en el año 301 después de Cristo, por un cantero cristiano llamado Marino. Se considera un estado soberano desde el siglo VIII y mantuvo su independencia a pesar de las unificaciones italianas. El Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad en Nuevo México, alberga una de las cámaras subterráneas más grandes del mundo, conocida como la Big Room. Lo más sorprendente es el ritual de la salida de los murciélagos al atardecer, cuando cientos de miles de murciélagos mexicanos de cola libre emergen de la caverna para cazar. La ciudad de Elista en Rusia es conocida como la capital mundial del ajedrez. El expresidente de Kalmukia, la región de Elista, Kirsan Ilyumchinov, quien es también expresidente de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE, invirtió grandes sumas en el deporte. La ciudad alberga un complejo conocido como la Ciudad del Ajedrez, construido para albergar competiciones internacionales. La actriz Judy Garland fue elegida para el papel de Dorothy en El Mago de Oz 1939, en parte debido a la popularidad que había ganado en la película Thoroughbreds Don't Cry 1937. Su altura se consideró ideal para el papel, aunque solo tenía 16 años. La obligaron a usar un corsé para hacerla parecer más joven. El compositor Igor Stravinsky fue, de hecho, arrestado por el gobierno de Estados Unidos en 1940. La razón fue su peculiar arreglo del himno nacional, The Star Spangled Banner, que contenía una disonancia en el acorde de séptima. Fue advertido de que cualquier otra interpretación no autorizada podría ser multada. El famoso software Photoshop fue desarrollado originalmente en 1987 por los hermanos Thomas y John Knoll, quienes lo vendieron inicialmente con el nombre de Display. Lo diseñaron para uso interno y personal para ayudar a editar fotografías digitales. Más tarde, Adobe compró la licencia. Las nutrias marinas a menudo se dan la mano mientras duermen. Lo hacen para evitar que la corriente las separe y para asegurarse de que permanezcan juntas en grupos, conocidos como balsas. El humor reside en lo increíblemente tierno y humano que parece el acto de darse la mano o abrazarse para no perderse en el océano. El famoso criminal y gángster Al Capone abrió una de las primeras cocinas de beneficencia en Chicago durante la Gran Depresión. Al Capone se ganó la simpatía de parte de la población pobre al proporcionarles comidas gratuitas en un momento de crisis. Esto era parte de su estrategia para mejorar su imagen pública. En Japón, el proceso de entrega de tarjetas de presentación Meiji es un ritual formal. La tarjeta debe ser entregada con las dos manos, con el texto mirando hacia la persona que la recibe. El receptor debe examinarla cuidadosamente antes de guardarla, escribir notas, meterla en el bolsillo trasero o guardarla inmediatamente se considera un gran signo de falta de respeto. La almendra pertenece a la familia de las frutas con hueso drupa, como los melocotones y las cerezas. Lo que comemos es, de hecho, la semilla de la fruta del almendro. Es un error botánico llamarla nuez. Además, las almendras tienen una sorprendente cantidad de calcio, siendo una de las fuentes vegetales más ricas en este mineral. La actriz Marlee Matlin es la única persona sorda en haber ganado un premio de la Academia Oscar a la mejor actriz. Ganó el premio en 1986 por su papel principal en la película Children of a Lesser God, Hijos de un Dios Menor. Su victoria abrió caminos en Hollywood y destacó la importancia de la representación de la comunidad sorda en el cine. El famoso cantante de ópera Enrico Caruso fue el primer artista en vender más de 1 millón de discos grabados en la historia. Su éxito en la grabación y reproducción temprana del sonido
fue fundamental para popularizar la ópera y la música grabada en general a principios del siglo XX. La famosa estatua de El pensador The Thinker de Auguste Rodin fue originalmente diseñada para ser una figura mucho más grande y parte de una composición más grande, Las Puertas del Infierno. Originalmente, la figura estaba destinada a representar a Dante, o tal vez a un poeta, contemplando su obra. No estaba destinada a ser el símbolo universal de la contemplación que es hoy. El personaje de Tony el Tigre, Tony the Tiger, mascota de los cereales Frosted Flakes de Kellogg's, fue creado por primera vez en 1951. Originalmente, Tony no era el único candidato. Se consideraron otros personajes como Katie el canguro, Elmo el elefante y George el jirafa. Tony ganó en popularidad y se convirtió en la única mascota duradera de la marca. La primera computadora en derrotar a un campeón mundial de ajedrez, Deep Blue, venció a Garry Kasparov en 1997. Tenía un diseño extremadamente especializado. Estaba equipada con 480 microprocesadores de ajedrez hechos a medida para calcular millones de movimientos por segundo. Su poder se optimizó solo para el ajedrez. La famosa reina Victoria de Inglaterra y su esposo, el príncipe Alberto, fueron fundamentales en la popularización del árbol de Navidad en el Reino Unido. Antes de ellos, era una tradición alemana. Un dibujo de la familia real alrededor de un árbol en 1848 llevó a que la costumbre se extendiera rápidamente por toda Gran Bretaña. El Campeonato Mundial de Buzos de Altura Cliff Diving es una serie de competiciones donde los atletas se lanzan desde acantilados de hasta 27 metros de altura. Los buzos alcanzan velocidades de hasta 85 km/h antes de golpear el agua, lo que significa que el impacto es increíblemente peligroso si no entran de pie con precisión. El antiguo Egipto tenía un sistema de medicina muy avanzado para su tiempo. Los textos médicos, como el papiro de Edwin Smith, detallan cirugías, suturas y métodos de diagnóstico sorprendentemente precisos. También tenían dentistas especializados que utilizaban un tipo de empaste para rellenar los huecos. Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Sus alas se mueven en un patrón de 8, lo que les permite flotar y volar en cualquier dirección. Para mantener este vuelo altamente energético, necesitan comer el doble de su peso corporal en néctar cada día. El actor Arnold Schwarzenegger tuvo que doblar su propia voz para la versión japonesa de Terminator 1984. El estudio temía que la audiencia japonesa no se tomara en serio su acento alemán. Irónicamente, su acento se convirtió en una de sus características más reconocibles en la versión original. La famosa cantante de jazz, Ella Fitzgerald, superó una infancia difícil y se hizo famosa en la década de 1930. Su increíble habilidad para el scat singing era tan precisa que podía imitar a la perfección instrumentos de viento con su voz. Era conocida como la primera dama de la canción. El primer meme de internet que se hizo viral en el sentido moderno fue Ogachaka Baby o Dancing Baby en 1996. Se trataba de una animación simple de un bebé bailando una melodía de salsa. El GIF se difundió a través de correos electrónicos y se popularizó antes de la era de las redes sociales. Los recién nacidos tienen aproximadamente 300 huesos en su cuerpo, mientras que un adulto solo tiene 206. La diferencia se debe a que muchos de los huesos del bebé, como los del cráneo y los cartílagos, se fusionan durante el crecimiento. Esta fusión hace que el esqueleto sea más fuerte y resistente en la edad adulta. El proceso de fusión de las articulaciones del cráneo no se completa hasta la edad adulta. El relámpago en bola ball lightning es un fenómeno atmosférico raro y científicamente inexplicable que se presenta como esferas brillantes y flotantes de electricidad. Estas bolas pueden variar de tamaño desde una pelota de golf hasta varios metros y pueden moverse lentamente o flotar en el aire durante varios segundos antes de disiparse o explotar. La pimienta negra fue uno de los principales motores del comercio en la Edad Media. Los mercaderes venecianos obtuvieron enormes ganancias controlando su ruta comercial desde Asia. Era tan importante que a menudo se le llamaba oro negro.
El filósofo griego Diógenes de Sinope era un cínico extremo que vivía en un barril o una gran tinaja de cerámica en Atenas. Se dice que caminaba por la calle a plena luz del día con una linterna encendida, afirmando que estaba buscando a un hombre honesto o un ser humano genuino, implicando que no podía encontrar uno en la sociedad ateniense. El Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes escritas más antiguos y mejor conservados, incluye leyes sobre la mala praxis médica. Por ejemplo, si un médico operaba a un noble y el paciente moría o perdía un ojo, al médico se le cortaban las manos. Si el paciente era un esclavo, el médico solo tenía que pagar una compensación. Este código, que data de 1754 a.c., demuestra que la regulación de las profesiones médicas es una preocupación antigua. El Gran Miedo Grande Peur fue una ola de pánico y disturbios masivos en las zonas rurales de Francia al comienzo de la Revolución Francesa en 1789. Se extendió el rumor de que los nobles estaban contratando bandidos para saquear las cosechas y matar a la gente. En respuesta, los campesinos se armaron y atacaron los castillos y propiedades de la nobleza. La cuenca del Congo en África Central es el segundo bosque tropical más grande del mundo, después del Amazonas. Contiene una inmensa biodiversidad y es crítica para el clima global. Una parte significativa de esta región se encuentra en el país de la República Democrática del Congo, RDC. La frontera entre Haití y República Dominicana es tan visible desde el espacio que a menudo se utiliza como un ejemplo de contraste ambiental. El lado dominicano es notoriamente más verde debido a una gestión forestal más estricta, mientras que el lado haitiano, que históricamente ha sufrido una deforestación severa, es de un color marrón árido. El Parque Nacional de Plitvice en Croacia es famoso por sus 16 lagos que fluyen unos en otros a diferentes niveles de altitud. Los lagos son famosos por el inusual fenómeno de la barrera de travertino. La piedra caliza depositada por el agua crea presas y cascadas naturales que constantemente cambian la forma del paisaje. Es un ecosistema dinámico y en constante evolución. El murciélago de herradura utiliza una forma extremadamente especializada de ecolocalización para cazar. Mueven sus orejas de forma independiente y utilizan una estructura nasal en forma de herradura para enfocar y dirigir el sonido. Pueden ajustar la frecuencia de su grito para compensar su propio movimiento efecto Doppler. La película El Padrino 1972 se enfrentó a una fuerte oposición de la Liga de Derechos Civiles ítalo-estadounidenses. El director Francis Ford Coppola y el productor Al Roddy accedieron a eliminar las palabras mafia y cosa nostra del guión para apaciguar al grupo, aunque la temática era clara. La pimienta negra tiene una contraparte menos conocida, la pimienta larga Piper longum. Esta pimienta, que parece una pequeña piña, era la pimienta más común en la antigua Roma. Fue reemplazada por la pimienta negra más barata y más fácilmente cultivable. El famoso faraón Ramsés II fue un gobernante tan longevo y prolífico que se dice que tuvo más de 100 hijos. Se cree que vivió hasta los 90 años, un logro extraordinario para esa época, y su longevidad contribuyó a la estabilidad del nuevo reino de Egipto. El elemento químico oro-au es el único metal que es amarillo o dorado. El resto de los metales como el hierro, el plomo, el aluminio y la plata son de color grisáceo o plateado. Su color único se debe a que sus electrones de valencia se mueven a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, lo que afecta cómo interactúan y absorben la luz visible. Si el oro no fuera afectado por la relatividad, sería de color plateado. Las arañas de tela de oro nefila, que se encuentran en muchas partes del mundo, producen una seda de araña de un color amarillo brillante. Esta seda es increíblemente fuerte, más resistente a la tracción que el acero en peso. En Madagascar, esta seda se ha utilizado incluso para tejer textiles únicos. La pelota vasca Jai Alai, o cesta punta, tiene el récord mundial Guinness como el deporte de pelota más rápido del mundo. La pelota puede alcanzar velocidades de hasta 302 km por hora. Se juega con una cesta curva cesta punta para atrapar y lanzar la pelota con gran fuerza. La ciudad de Yuma
Arizona, es reconocida por el libro Guinness de los Récords como el lugar más soleado de la Tierra. El sol brilla en Yuma durante un promedio de 90% de las horas diurnas del año, lo que equivale a más de 4.000 horas de sol al año. Esto la convierte en un lugar ideal para la investigación solar y la energía fotovoltaica. El perezoso es tan lento que, a menudo, algas verdes crecen en su pelaje, ayudándolo a camuflarse. Los perezosos también tienen una relación simbiótica con las polillas que viven en su pelaje. El chiste es que son tan lentos que se convierten en su propio ecosistema portátil y su propio jardín. El presidente estadounidense Abraham Lincoln fue un luchador profesional antes de entrar en la política. Se hizo famoso por su fuerza y destreza en la lucha libre de estilo catch as catch can. Se dice que solo perdió una vez en aproximadamente 300 combates. En el siglo XVIII en Inglaterra, era común que las élites de la moda usaran pelucas que a menudo se infestaban de piojos. Para evitar la molestia, algunas personas usaban un accesorio llamado rascador de peluca, una vara larga que les permitía rascarse la cabeza debajo de la peluca sin tener que quitársela en público. En el sureste de Noruega, cerca de la ciudad de Rjukan, instalaron espejos gigantes Solspeil en las laderas de las montañas circundantes. Rjukan está ubicada en un valle profundo y experimenta de octubre a marzo una falta total de luz solar directa debido a la sombra de las montañas. Los espejos dirigen la luz solar hacia la plaza principal de la ciudad, ofreciendo un poco de sol a los residentes en los meses de invierno. El famoso faraón Tutankamón tenía un bastón de madera para caminar en su tumba que contenía el tallado de 2 enemigos nubios y asiáticos. El diseño le permitía a Tutankamón aplastar simbólicamente a los enemigos de Egipto con cada paso. La Guerra de la Oreja de Jenkins fue un conflicto real entre Gran Bretaña y España que comenzó en 1739. La guerra recibió su nombre porque el capitán británico Robert Jenkins afirmó que un guardacostas español le había cortado la oreja años antes. La oreja cortada fue utilizada por Jenkins para incitar a la guerra ante el Parlamento. En España, es costumbre que los niños y algunos adultos coman 12 uvas al son de las 12 campanadas de medianoche el 31 de diciembre. Cada uva representa un deseo de buena suerte para cada uno de los 12 meses del nuevo año. La tradición se popularizó a principios del siglo XX. Supuestamente debido a un excedente de uvas en la cosecha de 1909. La serpiente de cascabel tiene un músculo especializado que le permite sacudir su cola extremadamente rápido, creando el sonido del cascabel. Este sonido puede alcanzar los 100 Hz y sirve como una advertencia acústica clara a los depredadores y humanos para evitar el contacto. La película Pulp Fiction 1994 es famosa por su estructura narrativa no lineal, pero también por su bajo presupuesto de producción para una película de esa magnitud. Gran parte del presupuesto se destinó a pagar los salarios de los actores estrella. El director Quentin Tarantino solo cobró $2,000 por dirigirla. El famoso músico de rock Jimi Hendrix fue despedido de una banda de apoyo de James Brown a principios de su carrera debido a que su forma de tocar la guitarra era demasiado extravagante y salvaje. Brown, conocido por su precisión y control, no toleraba la naturaleza improvisada y caótica del estilo de Hendrix. El primer teléfono público se instaló en 1889 en Hartford, Connecticut. Para usarlo, el usuario tenía que depositar 10 centavos, pero el teléfono no aceptaba monedas. Un asistente tenía que cobrar el dinero a la persona que llamaba una vez que se completaba la llamada. El ajedrez tiene un número de posibles jugadas tan grande que supera la cantidad de átomos en el universo observable. Esto demuestra la inmensa complejidad y el potencial estratégico ilimitado del juego. La sopa de tortuga fue una vez un plato de lujo extremadamente popular en Europa y América, especialmente en el siglo XVIII y XIX. Se consideraba un signo de riqueza y prestigio, y las tortugas a menudo eran importadas desde las Islas Caimán y las Bermudas para satisfacer la demanda. La forma única y ligeramente curva de la botella de Coca-Cola
se debe a un concurso de diseño de 1915, cuyo objetivo era crear una botella que fuera reconocible al tacto en la oscuridad, incluso si se rompía. La Root Glass Company de Terre Haute, Indiana, ganó el concurso con un diseño inspirado en la forma del grano de cacao. Aunque el cacao nunca fue un ingrediente, el diseñador lo confundió con la hoja de coca. La maldición del faraón se popularizó tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Más allá de las supersticiones, la rápida muerte de Lord Carnarvon y la enfermedad de otros excavadores se atribuyen a menudo a moho tóxico o a bacterias latentes dentro de la tumba sellada. El desierto de Gobi en Asia, que abarca partes de China y Mongolia, no es un desierto de arena. La mayor parte de su superficie consiste en roca desnuda, grava y pequeñas áreas de vegetación. Aunque recibe muy pocas precipitaciones, no se ajusta al estereotipo de dunas de arena. Los ácaros del polvo son criaturas microscópicas que viven en las casas humanas. Lo que realmente provoca las alergias no es el ácaro en sí, sino sus excrementos. Un ácaro del polvo produce alrededor de 20 gránulos de excremento al día. El famoso director George Lucas renunció a su salario por dirigir Star Wars, Una Nueva Esperanza 1977. A cambio, negoció mantener los derechos de merchandising de la película. Esta decisión fue increíblemente astuta, ya que le valió miles de millones de dólares, superando con creces cualquier salario que pudiera haber ganado. La banda de rock Led Zeppelin usó un nombre falso, The Knobs, para tocar en concierto en Dinamarca en 1970. Lo hicieron después de que la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible Ferdinand von Zeppelin, amenazara con demandarlos por el uso de su apellido. La Nutella comenzó como una pasta de avellanas y chocolate llamada Gianduja en Turín, Italia, a principios del siglo XIX. La avellana se utilizaba para estirar el chocolate. Pietro Ferrero, inventor de Nutella, simplemente creó una versión más suave y untable. La película Lo que el viento se llevó 1939 fue pionera en el uso del maquillaje protésico realista para lograr efectos visuales dramáticos, especialmente en la escena de la quema de Atlanta. El director Victor Fleming tuvo que usar maquillaje especial y efectos de iluminación para simular las llamas y el humo que rodeaban a los actores sin que parecieran falsos en la tecnología Technicolor. El Golfo de Vizcaya, donde a menudo se juega a golf, es la única parte de la geografía del planeta que tiene una letra Q en su nombre. El nombre en francés es Golfe de Gascón, y la letra Q no se usa en los nombres de los continentes, océanos o países principales, haciendo que el Golfo de Vizcaya sea un caso geográfico lingüístico raro. El personaje de Yoda en Star Wars fue originalmente diseñado por George Lucas para ser un mono con un bastón. Los maquilladores de efectos especiales desaconsejaron esta idea. El titiritero Frank Oz dio voz y operó a Yoda. El famoso cantante y compositor Frank Zappa fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995. Su discurso fue leído por su hijo Dweezil, ya que Zappa había fallecido. El discurso fue una crítica a la industria musical que tanto había combatido. El pan de masa madre sourdough se utiliza a menudo en la elaboración de pizzas napolitanas. La lenta fermentación de la masa madre proporciona una corteza más ligera y aireada, lo que es un requisito para la verdadera pizza napolitana tradicional. La puerta al infierno es un cráter de gas natural en Derweze, Turkmenistán, que ha estado ardiendo continuamente desde 1971. Fue encendido por ingenieros soviéticos que intentaban quemar el exceso de gas metano para evitar la propagación de gas venenoso. Esperaban que se quemara en unas semanas, pero el gas sigue alimentando el fuego más de 50 años después. La guillotina fue propuesta como un método de ejecución más humano y rápido por el médico Joseph Ignace Guillotin. Él mismo se opuso a la pena de muerte, pero creía que un método rápido y menos doloroso era una mejora sobre la horca o la decapitación con hacha. Los antiguos incas no usaban un sistema de escritura alfabético. En su lugar, utilizaban un sistema de cuerdas anudadas llamado quipu para registrar información compleja, incluyendo censos, cuentas y posiblemente narrativas.
La clave para decodificar completamente los quipus se perdió con la conquista española. El país de Ecuador lleva el nombre de la línea ecuatorial que lo atraviesa. La línea divide la Tierra en los hemisferios norte y sur, y su ubicación geográfica es un punto de orgullo nacional. Se ha convertido en un destino turístico popular. El cocodrilo marino es el reptil más grande y el cazador terrestre más poderoso del mundo. Puede contener la respiración bajo el agua durante más de una hora. Su mordida genera la presión más fuerte de cualquier animal vivo, superando a todos los demás depredadores. El ácido clorhídrico en nuestro estómago es tan potente que podría disolver una hoja de afeitar. Sin embargo, el estómago no se digiere a sí mismo gracias a una gruesa capa de células mucosas que lo recubren y a la renovación extremadamente rápida de estas células, que se reemplazan cada poco día. Esta poderosa acidez es necesaria para descomponer los alimentos y matar las bacterias. El famoso cantante y compositor Elton John utilizó el nombre de pila de dos miembros de su banda, Elton Dean y John Baldry, para crear su nombre artístico. Su nombre de nacimiento es Reginald Kenneth Dwight. Este cambio fue parte de una reinvención total de su persona. El primer coche eléctrico de producción masiva fue el Detroit Electric, fabricado a principios del siglo XX. Era popular entre las mujeres debido a que era fácil de conducir y no requería encendido manual con manivela. Henry Ford incluso compró uno para su esposa, Clara. El ajedrez subacuático es un deporte que se juega bajo el agua, donde los jugadores deben contener la respiración para hacer un movimiento. No solo requiere estrategia, sino también aptitud física, ya que los jugadores tienen que sumergirse repetidamente. Se juega en piscinas poco profundas. Hay un satélite natural de la Tierra que se llama Cuerpo Apolo, que técnicamente no está en órbita alrededor de la Tierra, sino que sigue una órbita solar que la Tierra coorbita. Se le llama cuasisatélite, y es un ejemplo de un objeto espacial que se mantiene cerca de la Tierra debido a su interacción gravitatoria, pero no está ligado gravitacionalmente a ella como la Luna. Las casas de estilo Tudor inglesas con sus llamativas vigas de madera a la vista no solían ser de dos colores originalmente blanco y negro. La madera timber se dejaba al natural y a menudo la mampostería se blanqueaba con cal. El popular esquema de color blanco y negro es una invención de la época victoriana, cuando se pusieron de moda las renovaciones de inspiración histórica. La famosa escultura de Michelangelo, David, originalmente iba a ser colocada en el tejado de la Catedral de Florencia, el Duomo. Sin embargo, después de que fue terminada, la gente se dio cuenta de que la estatua de más de 4 metros de altura era demasiado pesada. Se decidió entonces colocarla en la Plaza de la Señoría. En la década de 1840, la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, tenía una unidad de detectives tan pequeña que a menudo tenían que disfrazarse. Entre los disfraces más comunes se encontraban los de mendigos, vendedores ambulantes y trabajadores. Esto era necesario para atrapar a los criminales sin ser detectados. El cangrejo herradura Limulus polyphemus tiene un sistema circulatorio que contiene una sustancia única, sangre azul basada en cobre. Esta sangre es invaluable para la ciencia porque coagula inmediatamente en presencia de bacterias y endotoxinas, por lo que se utiliza para probar la esterilidad de las vacunas y dispositivos médicos. La isla Bouvet es la isla más remota del mundo. Es una isla deshabitada en el Atlántico Sur, un territorio dependiente de Noruega. Su masa terrestre más cercana es la Antártida, a 1757 kilómetros. Es tan remota que el punto habitado más cercano es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a unos 2.500 kilómetros de distancia. Se utiliza principalmente como estación de investigación meteorológica. El ajedrez se juega en una superficie de 64 casillas, pero una versión menos conocida es el ajedrez circular. Se juega en un tablero concéntrico donde las piezas se mueven en un patrón de anillo. Esta variante añade nuevas complejidades al juego tradicional. Existe un bosque sumergido en el lago Khaindi en Kazajistán. Después de un deslizamiento de tierra en 1911, el valle fue represado y luego inundado por agua de lluvia,
creando un lago. Los troncos de abeto Picea schrenkiana permanecen bajo el agua, con sus copas aún visibles sobre la superficie. El agua fría ha ayudado a preservar los troncos, creando una imagen fantasmagórica y única. El fútbol americano se hizo popular en parte porque era tan brutal en sus inicios que el presidente de EE.UU, Theodore Roosevelt, amenazó con prohibirlo en 1905. La amenaza de prohibición obligó a las universidades a reformar drásticamente las reglas para hacerlo más seguro, dando lugar a la formación de la NCAA y a reglas como el pase adelantado. Es una señal de buenos modales en Japón hacer ruido al sorber fideos como el ramen o la soba. El sorbido ruidoso muestra aprecio por el sabor y es una forma de disfrutar mejor el plato. El aire ayuda a enfriar los fideos calientes. Lo contrario es cierto en las culturas occidentales, donde hacer ruido al comer se considera grosero. El azúcar se vendía en farmacias hasta bien entrado el siglo XIX, y solo como una especia costosa o un medicamento para ciertas dolencias. No se convirtió en un alimento básico de consumo masivo hasta la industrialización de las plantaciones de caña de azúcar y la producción de azúcar de remolacha, lo que redujo drásticamente su precio y lo hizo accesible a las masas. El primer coche en superar los 100 km por hora fue el La Jamais Contente, un coche eléctrico con forma de cohete, en 1899. Fue conducido por el belga Camille Genazzi. Esto muestra que los coches eléctricos fueron pioneros en la velocidad antes que los motores de combustión interna. La salsa Worcestershire tiene un ingrediente inusual: anchoas fermentadas. La receta se descubrió en la década de 1830, cuando se encargó a los químicos la recreación de una salsa india. La fermentación es clave para su sabor único umami. La primera persona en dar la vuelta al mundo no fue Magallanes, fue su esclavo e intérprete malayo, Enrique de Malaca. Él ya había viajado hacia el este hasta llegar a Europa. Cuando regresó a Asia con Magallanes, técnicamente completó la circunnavegación primero. El violín Stradivarius es famoso por su calidad de sonido superior, y los expertos creen que su secreto podría residir en la madera utilizada. Se teoriza que la madera de arce utilizada por Antonio Stradivari creció durante un periodo frío prolongado, una mini-edad de hielo, que hizo que el crecimiento de los árboles fuera lento, resultando en una madera más densa y acústicamente superior. La Gran Muralla China fue construida utilizando un mortero cemento inusual. Los constructores utilizaron una mezcla de cal, arroz glutinoso cocido y agua. Este arroz glutinoso actuó como un aglutinante orgánico increíblemente fuerte y duradero. La cuenca del Amazonas es tan grande que el río Amazonas por sí solo transporta más agua dulce al océano que los 7 ríos más grandes del mundo combinados. Esta inyección masiva de agua dulce influye en la salinidad y las corrientes del océano Atlántico. La famosa artista Frida Kahlo fue una de las primeras mujeres mexicanas en usar pantalones y trajes masculinos, desafiando las normas sociales de la época. Lo hizo como una forma de expresión de su identidad queer y como un acto de rebeldía contra los roles de género tradicionales. El golf ha sido el único deporte jugado en la Luna. El astronauta Alan Shepard golpeó 2 pelotas de golf en la superficie lunar durante la misión Apolo 14 en 1971. Debido a la baja gravedad y la falta de resistencia del aire, la segunda pelota recorrió, según Shepard, millas y millas y millas. El famoso explorador Marco Polo nunca mencionó la Gran Muralla China mencionada en el dato 663 en su libro Los viajes de Marco Polo. Esto ha llevado a algunos académicos a cuestionar si realmente viajó tan lejos en China o si solo relató historias de otros. El país de Liechtenstein es un principado alpino entre Suiza y Austria. Es el único país del mundo que está doblemente sin salida al mar, lo que significa que no solo no tiene costa, sino que todos sus países vecinos tampoco tienen costa. El calcio histórico fútbol histórico es un deporte que se juega en Florencia, Italia. Es un precursor brutal de lo que hoy conocemos como fútbol y rugby. Las reglas son mínimas. Se permite el wrestling, los puñetazos, y los jugadores usan sus manos y pies para llevar una pelota a través de una portería.
El juego moderno se celebra anualmente en la Piazza Santa Croce. Las arañas utilizan la tensión superficial del agua para moverse por ella. Pueden navegar por estanques y ríos utilizando sus patas, que repelen el agua. Además, se ha descubierto que algunas arañas utilizan la seda como velas para volar a través de grandes distancias. Y esto ha sido todo. No olvides de darle like y suscribirte para más curiosidades con Zarpado.